El cristianismo, una de las religiones más importantes del mundo, surgió del judaísmo en el siglo I después de Cristo. En ese tiempo, el mundo estaba lleno de expectativas y cambios. Los judíos de ese tiempo esperaban a un Mesías, una figura salvadora. Esta esperanza estaba profundamente arraigada en sus creencias y tradiciones. Creían que este Mesías los liberaría del dominio romano y establecería un nuevo reino. La opresión romana era una realidad constante y dolorosa. Fue en este contexto que apareció Jesús de Nazaret. Su llegada trajo nuevas esperanzas y expectativas. Jesús era un maestro y sanador judío que predicaba sobre el reino de Dios. Sus enseñanzas resonaban profundamente con muchos. Sus seguidores, creyendo que él era el Mesías, comenzaron a formar un nuevo movimiento centrado en sus enseñanzas. Este movimiento creció rápidamente. Este movimiento, inicialmente una secta dentro del judaísmo, eventualmente se convertiría en el cristianismo. La transición no fue inmediata. Esta nueva fe, sin embargo, no se separó inmediatamente de sus raíces judías. Los primeros cristianos mantenían una conexión fuerte con sus orígenes. Los primeros cristianos continuaron observando las costumbres y tradiciones judías. Celebraban las mismas festividades y seguían las mismas leyes. Vieron las enseñanzas de Jesús como un cumplimiento de la profecía judía, no como un rechazo de su fe. Para ellos, Jesús era la culminación de sus esperanzas. El mensaje de Jesús, sin embargo, comenzó a atraer también a seguidores no judíos. Su mensaje de amor y salvación era universal. Esta expansión más allá de las comunidades judías contribuiría a la eventual distinción entre el cristianismo y el judaísmo. Así, el cristianismo comenzó a tomar su propio camino, diferenciándose de sus raíces judías. Jesús, una figura central en el cristianismo, vivió en Judea, una región que estaba ocupada por los romanos en ese tiempo. Esta ocupación romana influyó en muchos aspectos de la vida diaria y las enseñanzas de Jesús. Sus enseñanzas enfatizaron el amor, el perdón y la compasión. Jesús enseñaba que el amor debía ser incondicional y que el perdón era esencial para la reconciliación y la paz. Usó parábolas, historias sencillas con significados profundos, para transmitir su mensaje. Estas parábolas eran accesibles para todos y contenían lecciones morales y espirituales que resonaban con la gente común. Jesús también realizó milagros, como sanar a los enfermos y alimentar a los hambrientos, lo que atrajo a más seguidores. Estos milagros demostraban su poder divino y su compasión por los necesitados. Un concepto central en las enseñanzas de Jesús era el reino de Dios. Este reino era un tema recurrente en sus sermones y parábolas. Este reino, enseñó, no era un lugar físico sino una realidad espiritual. Jesús describía el reino de Dios como un estado de justicia, paz y amor que podía existir en los corazones de las personas. Representaba un mundo transformado por el amor y la justicia de Dios. Este mundo ideal era una visión de cómo la humanidad podría vivir en armonía bajo los principios divinos. El mensaje de Jesús resonó con muchos que se sentían marginados y oprimidos. Su mensaje de inclusión y esperanza ofrecía consuelo y dignidad a aquellos que eran rechazados por la sociedad. Predicó un mensaje de esperanza, prometiendo vida eterna a quienes siguieran sus enseñanzas. Esta promesa de vida eterna era una fuente de gran consuelo y motivación para sus seguidores. Enfatizó la importancia de la humildad, el perdón y amar a los enemigos. Estas virtudes eran fundamentales para vivir una vida en armonía con los principios del reino de Dios. Estas enseñanzas radicales desafiaron las normas sociales de la época y ofrecieron una nueva forma de vida. Jesús proponía un cambio profundo en la manera de relacionarse con los demás y con Dios. Después de la crucifixión de Jesús, sus seguidores, liderados por sus discípulos, continuaron difundiendo su mensaje. Formaron pequeñas comunidades, compartiendo sus posesiones y apoyándose mutuamente. Estas primeras comunidades cristianas enfrentaron desafíos significativos. A menudo eran perseguidos por los romanos, quienes veían el cristianismo como una amenaza a su autoridad. Internamente, surgieron desacuerdos sobre las interpretaciones de las enseñanzas de Jesús y la dirección del movimiento. A pesar de estos desafíos, la Iglesia primitiva continuó creciendo. El mensaje de esperanza y salvación que ofrecía el cristianismo
resonó con personas de todos los ámbitos de la vida. Compartir los recursos y el apoyo mutuo dentro de las comunidades cristianas proporcionó un sentido de pertenencia y seguridad en un tiempo de incertidumbre. Estos factores contribuyeron a la resistencia y al eventual triunfo de la Iglesia primitiva. Pablo, un erudito judío inicialmente hostil al cristianismo, tuvo una profunda experiencia de conversión. Se convirtió en un devoto seguidor de Jesús y en una figura clave en la difusión del mensaje cristiano. Los viajes misioneros de Pablo lo llevaron por todo el Imperio Romano, donde estableció nuevas iglesias y predicó tanto a judíos como a gentiles. Enfatizó que la salvación a través de Jesús estaba disponible para todos, independientemente de su origen. Las cartas de Pablo, escritas a varias comunidades cristianas primitivas, se convirtieron en una parte integral del Nuevo Testamento. Sus escritos ayudaron a dar forma a la teología y la práctica cristianas. El énfasis de Pablo en la fe en Jesús, como el camino a la salvación, tuvo un profundo impacto en el desarrollo de la doctrina cristiana. Sección 5. Constantino y el auge del cristianismo. Durante siglos, el cristianismo siguió siendo una religión minoritaria, sujeta a persecución dentro del vasto imperio romano. Los cristianos eran a menudo vistos con sospecha y enfrentaban duras penalidades por su fe. Sin embargo, esto cambió drásticamente en el siglo IV después de Cristo con la llegada al poder del emperador Constantino, quien transformó el panorama religioso del imperio. La conversión de Constantino al cristianismo tuvo consecuencias significativas para la fe, marcando el inicio de una nueva era. Con el Edicto de Milán, Constantino otorgó a los cristianos libertad de religión y les brindó patrocinio imperial, permitiendo que la fe floreciera. Este apoyo imperial elevó al cristianismo a una posición de prominencia dentro del imperio, cambiando su estatus de una religión perseguida a una favorecida. El reinado de Constantino marcó un punto de inflexión en la historia cristiana, consolidando su influencia en la política y la cultura romana. Con el respaldo imperial, el cristianismo se extendió rápidamente por todo el Imperio Romano, llegando a rincones antes inaccesibles. Se construyeron iglesias y el cristianismo se entrelazó cada vez más con la sociedad y el gobierno romanos, influyendo en todos los aspectos de la vida cotidiana. Este periodo sentó las bases para el eventual dominio del cristianismo en Europa, moldeando el continente durante siglos venideros. Sección 6. El Concilio de Nicea y la formación de la doctrina. A medida que el cristianismo se extendía, surgieron debates teológicos. El Concilio de Nicea, convocado por Constantino en 325 después de Cristo, tuvo como objetivo abordar estas controversias. El concilio se centró en la naturaleza de Jesús y su relación con Dios Padre. El resultado del concilio fue el Credo Niceno, una declaración de fe que afirmaba la divinidad de Jesús. El Credo Niceno jugó un papel crucial en la formación de la doctrina cristiana. Estableció el concepto de la Trinidad, la creencia en un Dios que existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las decisiones del concilio, aunque no fueron aceptadas inmediatamente por todos los cristianos, se convirtieron en la base de la teología cristiana ortodoxa. Sección 7. La Gran Cisma. Oriente y Occidente se dividen. A pesar de los esfuerzos por mantener la unidad, las tensiones dentro del cristianismo finalmente llevaron a una división importante. En 1054 después de Cristo, la Iglesia cristiana se dividió en dos ramas: la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Católica Romana. Esta cisma, conocida como la Gran Cisma, surgió de una compleja interacción de factores teológicos, políticos y culturales. La Gran Cisma tuvo un profundo impacto en el mundo cristiano. Resultó en dos ramas distintas del cristianismo con jerarquías separadas, prácticas litúrgicas e interpretaciones teológicas. Esta división continúa dando forma al panorama del cristianismo hasta el día de hoy. Sección 8. El cristianismo moderno y sus ramas. El cristianismo actual abarca una amplia gama de denominaciones y tradiciones. Las tres ramas principales son el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia oriental. El catolicismo, centrado en Roma, enfatiza la autoridad del Papa y los sacramentos. El protestantismo, que surgió de la Reforma del siglo XVI,
enfatiza la Biblia como la máxima autoridad y el sacerdocio de todos los creyentes. La ortodoxia oriental, centrada en Constantinopla, mantiene una fuerte tradición litúrgica y enfatiza la encarnación de Cristo. Dentro de estas ramas principales, existen numerosas denominaciones y movimientos, cada uno con interpretaciones únicas de la fe y la práctica cristianas. A pesar de sus diferencias, estas ramas comparten una herencia común en la vida y las enseñanzas de Jesús. Sección 9. El impacto global del cristianismo. El cristianismo ha tenido un profundo impacto en la civilización occidental y más allá. Ha influido en el arte, la música, la literatura, la filosofía y el derecho. Los principios cristianos han inspirado movimientos de justicia social y esfuerzos humanitarios en todo el mundo. La fe continúa desempeñando un papel importante en la vida de miles de millones de personas en todo el mundo. La influencia del cristianismo se extiende más allá de su esfera religiosa, moldeando los valores morales, los marcos éticos y las normas culturales en muchas sociedades. Como religión global, el cristianismo continúa evolucionando y adaptándose, involucrándose con los problemas contemporáneos y moldeando el mundo de maneras profundas. Hola a todos. Al mirar hacia el futuro, el cristianismo se encuentra en una encrucijada. Con una historia rica y un impacto global profundo, la fe enfrenta oportunidades y desafíos en el mundo moderno. Las nuevas tecnologías y formas de comunicación ofrecen maneras increíbles de compartir el mensaje, pero también presentan dilemas éticos y cambios sociales. A medida que el mundo se conecta más, el diálogo entre diferentes religiones y culturas se vuelve aún más importante. Las comunidades cristianas en todo el mundo se enfrentan a temas como el cambio climático, la justicia social y los derechos humanos. La fe está evolucionando, con muchas denominaciones abrazando la inclusión y la diversidad, buscando ser relevantes en un mundo en constante cambio. A pesar de los desafíos, el mensaje central del cristianismo, amor, compasión y esperanza, sigue resonando. A medida que los creyentes y líderes se adaptan e innovan, el futuro del cristianismo promete crecimiento y renovación, enriqueciendo vidas y comunidades en todo el mundo. Gracias por ver nuestro video sobre el cristianismo. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo y valioso. Hasta la próxima.